como les había dicho, nos vamos a quedar en la parte donde nos quedamos la semana anterior. Y era eso de, estábamos viendo lo que es la crisis climática, ¿no es cierto? Sí. Sí, muy bien. Ya habíamos hablado algunos conceptos y vamos a recordar esta partecita acá que dice efecto invernadero. ¿Qué era el efecto invernadero? No es más que se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componen de una atmósfera planetaria. Los gases que conforman nuestra atmósfera planetaria son gases adecuados para que nuestro planeta se torne un ambiente agradable y compatible con la vida. Sin esos gases o la alteración de estos vamos a tener lo que es el calentamiento global y por ende la crisis climática, ¿no es cierto? Retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Aquí en el ejemplo estamos viendo, están entrando los rayos solares, una parte no ingresan y se salen directamente cuando chocan con la atmósfera, pero otros atraviesan la atmósfera, calientan el planeta Tierra y se sale el exceso. Pero cuando nosotros hacemos una alteración de estos gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, ocasionamos que en lugar de que salga así normal, se queda acá, miren, acá rebotando ese calor, lo que ocasiona que haya un aumento en el calor del ambiente y por ende va a haber un cambio climático. Todo esto va a afectar a todos los cuerpos de la atmósfera planetaria. Hasta aquí hemos visto la semana pasada, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el efecto invernadero en la superficie terrestre. El dióxido de carbono se origina, ¿por qué? ¿Por qué se origina el dióxido de carbono? Sabemos que hay dióxido de carbono en nuestra atmósfera, pero, ¿qué más origina que haya ese incremento que está habiendo de dióxido de carbono en nuestra superficie? Uno de los principales es la quema de combustible orgánico. ¿Cuál es el combustible orgánico? La madera, los árboles, todo lo que es de la flora, ¿ya? Todo eso ocasiona que haya más dióxido de carbono de lo normal en nuestro planeta Tierra. Quema de combustible fósil, ya lo hemos hablado una y otra vez, pero vamos a seguir siendo redundantes y vamos a seguir y vamos a seguir. Quema de combustible fósil es uno de los ocasionantes del aumento del dióxido de carbono en nuestro planeta Tierra. Y también todos los organismos vivos liberan dióxido de carbono. ¿En qué momento? Cuando estamos respirando, en el momento de la expiración, ¿no es cierto? Así es que, imagínense, hoy en el planeta Tierra hay millones y millones de personas, entonces todo eso también va aumentando la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, lo que ocasiona todos estos cambios climáticos, ¿ya? Pero ¿cuáles son los efectos puntuales que podemos hablar del cambio climático? Puntuales, así, directamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? A partir de la revolución industrial, que ya lo hemos visto, con la quema de combustible fósil, que ya lo hemos dicho, que la gente está utilizando más combustible fósil ¿para qué? A partir de este momento de la revolución industrial está utilizando combustible fósil para sus hogares, para las fábricas sobre todo y para sus medios de transporte. En la época preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono en el ambiente o en la atmósfera era de 280 partículas por millón, relativamente bajo, ¿ya? En el siglo XX, estos 280 subieron a 290 partículas por millón. Imagínense, en menos de 100 años, ¿cómo subió? 10 partículas por millón. Y en la actualidad, hoy en día, no ha pasado ni un siglo, ya tenemos 400 partículas por millón. Imagínense la diferencia. Casi hemos aumentado un 50%. Ahora, lo importante es que cada año se aumenta una partícula por millón de dióxido de carbono en el ambiente. Y nada más es sacar cuentas, pues, ¿no? De aquí a 50 años vamos a estar en 450 partículas por millón y eso ya, pues, es algo muy alto, ¿ya? O sea, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya, lastimosamente, ¿ya?
cada año más de 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono son aportadas a la atmósfera. 7.000 millones de toneladas. De los cuales 2/3 son la quema de combustible fósil. O sea, si esto lo dividimos en 3 partes, 2 de esas partes es por la quema de combustible fósil. Importante, ¿no? La otra tercera parte es proveniente de la deforestación y la combustión de la madera. Ahora, acá viene lo importante. Las plantas, aparte de que nos daban el tema de la purificación del aire, ahora las están eliminando y las están quemando y está ocasionando, en vez de ocasionar un beneficio, está ocasionando un perjuicio, ¿sí? Con su combustión. Y según el oficialista Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático del Clima, ¿ya? La IPCC, el 2100 la temperatura mundial aumentará entre 1.5 a 4.5 grados centígrados. El 2100. O sea, no estamos lejos. 70 años. O sea, lo que quiere decir que los hijos de nuestros hijos van a sufrir eso. Nosotros estamos pagando los desmanes o excesos que han tenido nuestros padres. Y nuestros hijos van a pagar, o sus hijos van a pagar los excesos que nosotros tengamos. Esto es como una cadena. Si nosotros rompemos un eslabón, la cadena se va a romper. Entonces depende de nosotros. Nosotros somos un eslabón más de la cadena. Si nosotros hacemos el cambio, podemos ayudar. Enseguida vamos a ver cómo podemos ayudar. ¿Ya? En los últimos 100 años, la temperatura media del planeta no ha variado más de 2 grados. Pero también tenemos que pensar por qué no ha habido tanta variación. Porque aún tenemos los grandes casquetes polares que están peleando, pues, ¿no? Pero estos casquetes ya se están derritiendo. ¿Sí? La atmósfera actúa como una capa protectora contra las radiaciones que llegan del espacio. Como una capa protectora. Pero si nosotros, al producir más dióxido de carbono y al producir otros gases de efecto invernadero, estamos alterando esta capa protectora, al final esta capa protectora puede llegar a tornarse en perjuicio del planeta y ya no así como para lo que fue creado. ¿Ya? Amortiguando sus efectos y como transmisión de calor. Es una de las funciones adecuadas de la atmósfera. Todo esto hace que sea uno de los factores decisivos para el clima. Sin la atmósfera no tendríamos el clima que conocemos. ¿Ya? Si ahorita lo conocemos así, imagínense cómo era antes de hermoso. Un clima agradable donde no había tanto calor, tanto frío. Su contaminación física, química o térmica altera el equilibrio. Y el ser humano necesita que haya un equilibrio tanto interno, es decir, necesitamos un equilibrio interno en nuestro organismo. Ustedes saben que tenemos que tener una determinada temperatura interna para que nuestras células puedan vivir normalmente. Esta es una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. ¿Ya? Y esta temperatura interna se mantiene a expensas de la temperatura externa. O sea, si sentimos mucho calor acá, empezamos a transpirar o abrimos los poros y sale el calor. Siempre y cuando la temperatura de aquí afuera, ambiente, sea menor que la interna. Pero si es al revés, pues pucha, no vamos a poder equilibrarlo, ¿no es cierto? Entonces ya estaría alterando nuestro equilibrio. Y si hay una alteración del equilibrio, pues corre riesgo nuestra vida. ¿Ya? Llevando al planeta a un cambio climático. La alteración de la atmósfera nos va a llevar a un cambio climático que afecta a la flora, afecta a la fauna, y entre la fauna está el propio hombre. O sea que nos afectaría. Un ejemplo claro es cuando, a ver, ¿quién no ha visto o ha salido a veces al campo, al aire libre? Y cuando las nubes cuando no hay nubes en el cielo, ya por la noche, el clima es menos frío. ¿Ya?
Acá está el ejemplo, miren. Cuando hay nubes en el cielo por la noche, el clima es menos frío. ¿Por qué? Porque las nubes, a través del agua que está en las nubes y ciertos gases, están ayudando a mantener el calor que existe en el planeta. Si no hay nubes, vamos a sentir más frío. ¿Ya? Así es que hay que cuidar nuestra atmósfera. Esto porque los componentes de la atmósfera, agua, dióxido de carbono, retienen parte del calor. El dióxido de carbono, chicos, no es malo en la cantidad que existe en la atmósfera, pero nosotros estamos aumentando y estamos aumentando y estamos aumentando. Y eso es lo que ocasiona el problema. ¿Ya? Acá está el efecto del gas natural, de los gases de efecto invernadero. El sol entra tranquilamente por los gases de efecto invernadero, que es esta pequeña franja. Acá está la atmósfera. Entra por acá. ¿Lo están viendo el cursor? ¿Se puede ver? Espero que sí. ¿Lo están viendo acá? Entra sin problema, calienta el sol, da la vuelta, se irradia y se va el exceso. Tranquilamente se va y se escapan hacia el espacio. No están rebotando hacia el planeta nuevamente. Pero aquí, lastimosamente, como hemos alterado todos los gases de efecto invernadero, esto está ocasionando que haya mayor calor en el planeta Tierra. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que ya hemos podido ver? ¿Qué es lo que ya podemos evidenciar que está pasando en nuestro planeta Tierra? Puntualmente, las estimaciones científicas parecen indicar que se producirá un calentamiento global, pero ya, ocasionando un progresivo aumento de los niveles térmicos del planeta. ¿Lo estamos viendo? Ya lo estamos viendo. Antes la temperatura era más agradable cuando yo estaba en la universidad. Hoy en día ya es bastante incómoda. ¿Y eso hace cuánto? Ya van a ser casi 20 años. Lo que ocasiona un importante desequilibrio geológico. Ya se está viendo mayor desequilibrio geológico, ya se están viendo más erupciones volcánicas, se están viendo más terremotos, se están viendo muchas alteraciones en el tema geológico. El deshielo de los casquetes polares. Ya se están derritiendo casi la mayor parte de los casquetes polares. Están aumentando el nivel del mar. Se pierde una especie cada 20 minutos, una especie. O si quieren verlo de otra forma, 27,000 al año. Es harto, ¿no? Cuidado que un día seamos nosotros una de esas especies en extinción. Las temperaturas regionales y los regímenes de lluvias también sufren alteraciones. Ahora llueve cuando quiere, ¿no? No como antes, de que estaba predicho que tal fecha sí o sí llueve, digamos. Eran bien marcadas los cambios estacionarios. Ahora ya no es mucho. Aumento de la desertificación. Se ve cada vez más territorios grandes, áridos, desérticos. ¿Sí? Aumentado. Las cosechas han eliminado o han disminuido en un 2% cada década. La FAO, que es una organización internacional de las Naciones Unidas, ha determinado que un 60% ha disminuido la producción del maíz. Imagínense, 60%. Y frijoles casi un 80%. Es harto. Y todavía ahorita van a ver un dato importante sobre esa producción. No es todo para esa producción para el hombre. Esa producción también es para otros animales. ¿Ya? Cambios en las estaciones, lo que afectará a la migración de las aves y a la reproducción de los seres vivos. Estos cambios climáticos que están habiendo están ocasionando que las aves ya tengan que migrar en otras épocas. Y si migran en otras épocas, no en la época que estaban previstos, ya no van a encontrar la alimentación suficiente, ya no van a encontrar el hogar, el hábitat adecuado y por ende corre en riesgo la reproducción de estas especies. ¿Ya? Ahora, ¿a quién no le gusta comer un buen churrasco? Chicos, ¿qué te parece, Luis Fernando, un churraquito este sábado? ¿Ah?
Franco Mar invita, dice. Soy vegetariano, doctor. Miércoles. A ver, ¿quién es el vegetariano? No le creas Yo, ese doctor. coche. Luis Fernando, ¿vos sos vegetariano? No, ni No, idea. Si es lo más rico del mundo, la carne. Ni idea. No, Nico, lo ves ¿vos sos coche. vegetariano? Claro, doctor, no lo ves de coche, mire, por nada más está así. No creo que sea vos, Nico, vegetariano, pero bueno, ya. Entonces te vamos a quitar del churrasco. Trato de comer más sano. No Ahora, soy vegetariano, trato de comer lo más sano. ya, ahora sí te creo, ya. Igual te ves gordo. Sos un cerdo. Es el barbijo lo que lo hace gordito. Ya. Ahora, ustedes saben que una de las principales causas del cambio de la atmósfera, del cambio de los gases de efecto invernadero, es producido por el ganado. ¿Sabían eso? Porque porque el ganado es el que produce este gas que está aquí, metano. ¿Mm? Llama la atención, ¿no? Y Ahorita es vamos. más dañino que el dióxido de carbono, ¿cierto? Exacto, es más nocivo que el dióxido de carbono. Vamos a ir viendo por qué, ¿ya? De todas las razones para la deforestación tropical, ¿cuál es la más importante? A ver, chicos, ¿por qué la gente está deforestando más territorios? ¿Será para construir edificios? ¿Será para hacer casa? ¿Será para criar animales? ¿Será para hacer Para pastizales? ganado, ¿no? Para Exacto, la Teresina. reproducción de ganado de equino, digamos, para abastecer a tanta gente que hay, digamos, a nivel mundial. Exacto. Para la cría de ganado, para poder satisfacer las necesidades y exigencias de todos nosotros los carnívoros, ¿no? Sí, de verdad, todos somos carnívoros. Sí. Pero a ver si cuando acabemos este tema les cambia un poquito la mentalidad y tal vez podamos crear, sí, Fernando, sí, podamos crear un poquito de conciencia. Yo sé que saliendo de este tema, Denise ya no va a comer todos los días churrasco. Ya solamente va a ser una vez al mes. No se puede ir sin carne. Mucho, no. Imposible. Una vez al mes. Es difícil, ¿no? Pero vamos a ver la importancia de esto, ¿ya? Para que tengamos un poquito de conciencia y van a ver que por qué es tan importante el replantear nuestro consumo de carne. No les pido que lo eliminemos, pero sería bueno replantearlo porque vamos a ver por qué, ¿ya? La principal razón para la deforestación tropical es esto, la cría de ganado, ¿ya? Y un dato importante, Brasil es uno de los mayores productores de ganado vacuno. ¿Ya? Así es que es a tomar en cuenta. Doctor, Sí. a cada 4 platos hechos en todo el mundo, uno es de Brasil. Tiene su comida. Imagínese. Entonces, es demasiado, ¿no? Es uno de los pilares de su economía. Sí. Así es que vamos a ver esto, ¿ya? La carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta. Ineficientes porque no es indispensable. Ineficiente porque necesita mucho para crear 1 kilo de carne. Ineficiente porque en exceso puede causar daño. Ineficiente porque está produciendo un gran daño al planeta Tierra. Hay muchas cosas por cual puede ser ineficiente esto, pero vamos a ir hablando. De toda la tierra en el mundo destinada a producir alimentos, escuchen este dato, el 70% es solo para cultivar alimentos para ganado vacuno. O sea, que si yo tengo 100 hectáreas cultivadas, o sea, en el planeta Tierra hay 100 hectáreas cultivadas para alimento, 70 es para criar vacas. ¿Qué les parece? Y el otro 30
solamente ya es para crear papita, yuquita, hortalizas, frutas y verduras. Ahora, de ese 30%, lo gracioso es que 1/3 todavía es para alimentar al ganado. ¿Qué les parece? O sea, le sigue restando. En otras palabras, casi el 80% de toda la tierra que es utilizada para cultivar es para el ganado. Imagínense. O sea, el 20% nada más es para los otros. Para lo que es frutas, verduras, hortalizas. Interesante, ¿no? Y vamos a seguir. Hay datos interesantes acá. Esto es gracioso, es muy gracioso, porque ustedes y yo sabemos que en el mundo hay gente que no puede tener una alimentación adecuada y que solamente necesitarían tal vez, no sé, por darles un ejemplo, un quintal de maíz para poder sacar una infinidad de productos para su alimentación. Pero no, nosotros agarramos y ese quintal de maíz vamos para el alimento del ganado. ¿Sí? Porque mañana quiero un churrasquito. El ganado produce metano, que es un poderoso gas invernadero. ¿Cómo lo producen? A través de su digestión. Ellos mascan, digieren y después vuelven a rumiarlo. Y esos gases que salen por de su boca y por todo su sistema digestivo es metano. Ahora, en la atmósfera tiene más dióxido de carbono, pero el metano es más impactante. O sea, hay más dióxido de carbono en la atmósfera, pero el metano es más dañino. ¿Ya? Miren este dato. Una molécula de metano, vale lo que 23 moléculas de dióxido de carbono. Imagínense esa diferencia. ¿Ya? Ya va empezando a notarse cuál es la diferencia. Ahora, ya casi todo el existente en la atmósfera es debido al ganado. Casi todo el existente en la atmósfera del metano existente es debido al ganado. Suena raro, ¿no? Vamos a hacer unas comparaciones. Aquí. Media libra de hamburguesa equivale a 200 horas de bombilla de focos de 60 voltios. O sea, el foco de 60 voltios también va a eliminar, al consumir electricidad, va a eliminar dióxido de metano. Media libra de hamburguesa equivale a eso. Otra comparación. Media libra de hamburguesa equivale a 24 horas de aire acondicionado. Imagínense. Hablando de eliminación de metano, ¿ya? Media libra de hamburguesa equivale a lo que un auto desprendería metano manejando 67 kilómetros. Un auto pequeño, obviamente. Interesantes esas comparaciones, ¿no? Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y el pollo es dañino también? Sí, pero el pollo, miren, el pollo requiere 20% de la tierra que ocupa la cría de ganado. Es decir, que si yo tengo 100 hectáreas que quiero cultivar, solamente 20 hectáreas necesitaría para cultivar la carne de pollo, que sería lo mismo cultivar la carne de res. 20%. Es altísima la diferencia, ¿no? Ahora, se invierte el 10%, se emite el 10% de gases de efecto invernadero. La cría de pollos emite solamente el 10% de gases de efecto invernadero, a diferencia del ganado. Ya hay ¿El dos ganado cuánto diferencias emite, importantes. doctor? ¿Ah? ¿El ganado cuánto emite? El ganado, o sea, estamos hablando acá de porcentaje, Luis Fernando. Sí, sí. Pero el ganado, no sé por vaca cuánto te emitirá, pero es una molécula de metano te equivale a 23 de dióxido de carbono. Y ahora, si del 100% de lo que emite el ganado, el 100% del ganado, si dejamos de criar ganado, de ese 100% que había,
solo un 10% ahora te va a producir el pollo. ¿Me entienden? O sea, es distinto. La industria ganadera produce casi el 15% del gas que causa el calentamiento global. 15% de los gases que causa el calentamiento global. Es harto, ¿no? Es más de lo que emiten, si sacamos cuentas, si sumamos la contaminación que producen los camiones, los barcos, los aviones del mundo juntos, es menos que lo que produce el ganado. Harto, ¿no? Así es que ahora cuando vayamos a comer nuestro churaquito, pensémoslo. Criar un solo kilo de carne, escuchen este dato, un solo kilo de carne requiere 16,000 litros de agua. Un solo kilo de carne. O sea, desde que nace el ganado hasta que llega a su momento de faineado, necesita 16,000 litros de agua por kilogramo. A eso nada más es cuestión de meterle pluma, pues, ¿no? Si fueran de 100 kilos, sería, ¿cuánto? 1,600. 1,000 litros. ¿Qué les parece? ¿Ya? Es más de 3 veces de lo que requiere para carne de pollo o cerdo. Aquí también hay diferencia. Para criar carne de pollo o cerdo, necesitamos ni siquiera 1/3 de todo eso. Hay varias diferencias. ¿Ya? Comamos en vez de carne de pollo y cerdo. Es una de las alternativas. Ya van a ver al final del tema, es una de las alternativas. Se da consejos sobre cómo deberíamos cambiar nuestra dieta. Porque es difícil cambiar nuestra dieta de carne. Tenemos la cultura bien arraigada. ¿Ya? Mi plato de comida ahorita te aseguro que va a tener carne. De la mitad de ustedes, les aseguro que va a tener carne. Así es que es difícil quitar esa cultura y botarla. Es difícil, pero hay opciones. Enseguida vamos a ver. Ahorita vamos a empezar a llamar lista, ¿ya, chicos? Pero en vez de pollo o cerdo, deberíamos comer también el pescado, que muchas veces las personas no lo consumen, digamos. Exacto, hay donde muchas deberían consumir. alternativas, Nico, hay muchas alternativas, pero ahorita vamos a ver por qué es que no se toman esas alternativas. O sea, no es Porque no es simplemente rico. por gusto, sino hay varias formas, hay varios detalles que evitan que tomemos esa decisión. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, antes de que llame lista? ¿Algún comentario? ¿No? No, le voy a hacer una dieta Ahorita Nico incluir, dice digamos, que va a para que realizarnos de vuelta una coma dieta y nos igual. las va a compartir, dice, para esta cuarentena. Ese coche no puede realizar dieta.